Que la gracia de Dios les acompañe siempre, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy, martes de la 14ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ahora ante un nuevo relato. Esta vez nos encontramos ante un episodio de un endemoniado, al cual Jesús le expulsa a su demonio. Pero aquí lo interesante no es la expulsión del demonio, sobre todo porque somos conscientes que el poder del Señor es capaz de hacer eso. Aquí lo interesante es la respuesta que dan los fariseos ante este acontecimiento. Ellos, al ver cómo la gente alababa todo lo que Jesús hacía y se impresionaba, obviamente movidos por ese orgullo, por esa envidia, dicen: este expulsa a los demonios con el poder del mismo demonio, del rey de los demonios, del príncipe de los demonios. Y aquí en el paralelo que tenemos y que también leemos en el evangelista San Lucas, Jesús afirma algo extra, diciendo: un reino dividido no se puede mantener. ¿Cómo el reino del mal se puede mantener si ellos mismos se hacen el mal? Con lo cual Jesús hace ver que su reflexión es absurda. Pero aquí lo importante es ver esa actitud que muchas veces algunas gentes tienen. Y aquí tanto se da dentro de la iglesia como también muchas veces se da, por ejemplo, con los hermanos de las iglesias y de las sectas, los cuales siempre cuando, por ejemplo, en el caso de los hermanos de las otras iglesias, ven el trabajo de la iglesia católica, ¿qué es lo que hacen? La satanizan, empiezan a hablar. La forma en cómo ellos hablan de la iglesia católica hace mucha referencia a lo que hacen ahora los fariseos, siempre bajo el argumento que son la bestia del Apocalipsis, la gran ramera y otros sarta de insultos que dan contra la iglesia, que lo único que hacen es asumir la misma posición de los fariseos y de todas aquellas personas que estaban en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos dijeron esto movidos por la envidia, por el celo, por su ignorancia. Y obviamente estos hermanos también, lamentablemente, lo hacen de la misma manera, por envidia, por celo, por ignorancia. Tal vez no todos, pero sí la gran mayoría. Pero aún así también se da dentro de la iglesia, cuando a veces hay divisiones dentro de los grupos o dentro de las personas que trabajan, y si lo que yo digo no se toma en cuenta, entonces lo que dice el otro, yo lo voy a también a satanizar. Muchas veces dentro de la iglesia nosotros también hacemos lo mismo que los fariseos, satanizamos las ideas de los demás, a veces por envidia, a veces por celo, también muchas veces por ignorancia, o a veces por simple maldad y orgullo, satanizamos las ideas, la vida y el quehacer de los demás. Y eso no debe de ser así, hermanos, sino que nuestra vida siempre debe de ser una vida que busque el bien de los demás. Por eso Jesús pasaba y recorría muchas ciudades y muchos lugares, sanando a los enfermos, curando todas las dolencias. Nosotros también, queridos hermanos, debemos de aprender a dejar atrás esa tendencia verdaderamente diabólica de estar satanizando, de estar criminalizando a las gentes, y mejor ponernos siempre al servicio de los demás.